tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre hasta los tuétanos y aún así sea viva y eficaz y cumpla para lo que fue enviada, Señor, en nuestro ser. Danos no solamente de tu presencia, sino de tu espíritu para entender, Señor, tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. El domingo pasado les hablé sobre cuál es nuestra posición, ¿recuerdan? Y vamos a estar viendo estos 3 domingos. Hoy es el segundo. El primero fue que el pasado, nuestra posición en Dios y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, del por qué cuidar esa posición. No solamente es decir, soy hijo de Dios y ya, sino que hay una responsabilidad de mantenernos y estar firmes por todo lo que estamos viviendo y lo que Dios desea en nosotros para vivir en santidad. Pero hoy, este domingo, les voy a hablar sobre la obediencia. Y hablando sobre la obediencia, el fin de esto es que una vez sabiendo quiénes somos y nuestra responsabilidad, tenemos que entender también que Dios nos va a dar órdenes o nos va a dar mandatos o mandamientos y ordenanzas en las cuales Él quiere que andemos y cuidemos la posición y que obedezcamos. Entonces, la obediencia no solamente es un concepto de haz lo que se te pide, sino que va más allá de solamente eso, sino como hijos de Dios entender que la obediencia, Dios desea que caminemos en ella justamente para poder cuidar nuestra posición y avanzar en su reino y hacer que su reino avance en la tierra. Entonces, hoy voy a hablarles de la obediencia y quiero leerles este primer versículo en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, hablando antes de Cristo, cuando no lo éramos, pero dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, aquí nos está diciendo el apóstol en Efesios que cuando nosotros no conocíamos de Dios, éramos como los que hoy no conocen de Dios, hijos de desobediencia. Pablo menciona en el Nuevo Testamento, en los libros que él escribe, 3 veces la palabra desobediencia, ya sea hijos de desobediencia como los desobedientes o aquellos que no obedecen. Y en Efesios 5 no lo vamos a ver, y Colosenses 3 también menciona sobre la desobediencia, o menciona sobre aquellos que no conocen a Dios, los llama hijos de desobediencia. Se asume que cuando llegamos a Cristo aprendemos en el camino a ser hijos de obediencia y a dejar la desobediencia que ahorita vamos a ir desmenuzando, nos alcanza cuando no le conocemos. Puntualiza hijos de desobediencia aquí en esta escritura que acabamos de leer. No dice hijos de pecado o pecadores, sino aquellos que no obedecen. Y bueno, es como un sello para los que no conocen de Dios, el ser desobedientes. Los desobedientes se asume o se piensa que es aquellos que no conocen de Dios. Por lo tanto, cuando escuchan su palabra, sus mandamientos, no los obedecen porque no tienen temor de Él. Es un sello que los caracteriza y me hace pensar como en mis tiempos, cuando yo era adolescente, se utilizaba una oficina de Correos de México donde tú enviabas cartas. Bueno, cuando era niño, todavía adolescente, ya empezó a cambiar. Todavía existen esos lugares donde mandabas tú cartas escritas a otra ciudad o incluso telegramas o diferentes formas de comunicarte. Y tú llegabas a esos lugares y para tú llevar una carta tenías que poner un timbre que costaba cierto valor para poder llegar hasta el lugar donde tú lo enviabas, y te vendían el timbre y con la lengua ahí tú le ponías al sobrecito el remitente, a quién iba y de parte de quién, y ese ya lo metías tú al buzón y llegabas tú a su lugar. Pero le ponían un sello de Correos de México que legalizaba que esa carta había sido recibida por ellos y que te garantizaban de alguna manera que iba a llegar a su destino. Al comprar tú sus timbres y al ponerte ese sello, hacía legal esa carta de un envío, pues no clandestino. O sea, tú no ibas a decir quiero enviar esta carta y la echaste en un bote de basura, pues nunca va a llegar. Pero en ese lugar se asumía que cuando tú lo enviabas con su sello, incluso cuando tú vas a hacer un trámite
a cualquier institución de gobierno, ya sea sacar un acta, por ejemplo un acta de nacimiento o un acta matrimonial o cualquiera que sea esta, las instituciones te ponen un sello que dice esto es legal o esto está afirmando que lo que tú estás recibiendo es original. No es una copia, sino que el sello te da la garantía de que es original y puedes usarla como tal. Entonces, de alguna manera, la característica de los hijos de desobediencia o de los que no conocen de Dios, su sello es ese, la desobediencia. No sé si me explico. El que no obedecen a Dios porque no lo conocen, de alguna manera no tienen temor de Dios y pues por lo mismo dicen, pues ¿para qué obedecer a un Dios al cual no conozco? Es un sello que los caracteriza a los no creyentes. Por lo tanto, como hijos de Dios tenemos que aprender a obedecer. Y como les decía ahorita, no es solamente el día en que tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, que en ese instante, como si fuera mágico, tú ya eres obediente. ¡Pum! Ayer era desobediente, hoy ya soy obediente. No, la verdad no. No es así de fácil. Quisiéramos que fuera fácil. Sí dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, este acto de confesar y de creer es un paso, pero no lo es todo, sino que es un caminar en Él y entender que es un proceso el aprender a obedecer. ¿Ok? Cuando uno como hijo actúa en desobediencia, se pone del lado de los hijos de desobediencia, que en este caso se convierten en enemigos de Dios por no obedecerle y por no estar de su lado. ¿Ok? Aquí todos sabemos que la desobediencia se puede dar en cualquier ámbito de nuestra vida. Tú como padre o como hijo, como jefe o como empleado, puedes practicar la desobediencia o ver a tu alrededor gente que estaba a tu cargo, o si ya sean tus hijos o si tú eres hijo también, puedes practicar o ver que alguien practica la desobediencia. Todos estamos rodeados por esta situación que podemos ver. No es solo para algunos. Todos podemos incluso caer en la desobediencia. Yo con mis padres o tus padres con sus jefes o tú con tus jefes, no sé. En cualquier ámbito donde haya una autoridad, de pronto podemos nosotros caer en la desobediencia. Pero, ¿qué es la desobediencia en realidad? Busqué en el diccionario y fíjense lo que dice el diccionario que es la desobediencia, o cómo transcribe o cómo explica la desobediencia. Y dice, es un acto o es acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir, o es el acto de no acatar la norma o obligación de cumplir. Eso es desobediencia. Si se fijan en términos pues sí, escritos, habla de que es justamente esto que está escribiendo, es el resultado de no obedecer. Realmente no acatas una orden o una norma o una obligación que se te impuso. Ahora, la sociedad tuvo que al tiempo de ir creciendo, tuvo que poner normas. Por eso es que pone que una obligación, un acto de obligación. Cuando nosotros vamos en la calle y se pone el semáforo en rojo, es una obligación acatar y detener tu auto. Socialmente hablando, ese es obedecer las leyes que se nos impusieron justamente para tener un mejor convivir como sociedad. Pero es como lo describe socialmente, ¿sí? Pero en el plano espiritual, ¿qué es la obediencia? Y antes de ir escarbando en qué viene siendo la obediencia o la desobediencia espiritualmente hablando, yo les quiero hacer una pregunta y ustedes contéstense, y si alguien se atreve, contéstemelo en voz alta. Nosotros, todos los seres humanos, ¿nacimos obedientes o desobedientes? ¿Qué piensan ustedes? Desobedientes dicen unos por aquí. ¿Quién da más? ¿Cierto? ¿Quién dice obedientes? ¿Nacemos obedientes? Nadie. ¿Han analizado esa parte de que cómo nacemos? ¿Obedientes o desobedientes? Se dice que desobedientes. Bueno, es como por ejemplo un bebé. Voy a poner ejemplo a Elohim, que está aquí ahorita. ¿Sí está? ¿O ya se lo llevaron? No, ya se lo llevaron. Bueno, entonces ya no lo pongo ejemplo. No, no es cierto. No, pero por ejemplo él como bebé, ahorita está bebé, está pequeño. Entonces, ¿crees que un bebé es capaz de actuar en desobediencia? ¿Creen? Por ahí vi a alguien que dijo que no. Unos dicen que sí. ¿Creen que es capaz un bebé de actuar en desobediencia? Un bebé.
O un niño más chiquito, bueno, no tan bebé, un niño de, ¿cuántos años tiene Pablito? 3, un niño de 3 años. ¿Creen que es capaz de actuar en desobediencia? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado que están de lejos y su niño de 3, 4 años está creciendo y luego ve algo por allí en la mesa y está lejos su mamá y luego le hace así y luego la mamá dijo, no, y luego, no, no, te dije que no, pero el niño desobedeció. Gracias, gracias. ¿Verdad? Y él no tiene el concepto de que es un acto que o sea, lo que socialmente se dice, se nos puso como una norma. O sea, él no sabe eso. Lingüísticamente tú no le puedes decir, ¿qué no ves que dice el diccionario que lo que acabas de hacer es un acto de una obligación a la cual tú no debes de caer? El niño se va a caer otra vez, ¿no? Está en los niños. La desobediencia está en nosotros. Es más, una mamá le puede decir desde lejos, con la mirada, y el niño, y no toques eso, y desde lejos, no, es más, no necesita ni decirle no, nomás con que le haga. El niño sabe con una mirada de su mamá, con una sí de su mamá, el niño sabe que le está diciendo que no lo haga, pero lo hace. Toca eso, tira aquello, hace lo que se le dice que no haga, porque sí está en nosotros la desobediencia. Ahora, ¿por qué está? Nosotros nacemos desobedientes por alguna causa. No fue porque Dios se equivocó y nos creó de esa manera, ¿ok? Un niño no necesita conocer la definición, como decía ahorita, de la obediencia y desobediencia. Simplemente ya está en la desobediencia en su ser y desafía cualquier cosa que represente una autoridad sobre él, y pues normalmente es siempre el padre o la madre. La primera autoridad que los niños desafían son sus padres, o nosotros, pues todos fuimos niños. La desobediencia en los niños no pasa por una mala comunicación lingüística. No es de que no sepa, no aprende a leer, no entiende el concepto de desobediencia, sino porque simplemente al momento de que la mamá le dice que no, en su instinto natural él quiere hacer lo contrario. Y es una naturaleza en la cual todos hemos nacido, ¿ok? El niño lo entiende, aunque no se lo expliquemos, él sabe lo que es desobedecer. Bíblicamente los niños nacen en desobediencia, es decir, nacemos en una condición caída, la de pecado. ¿Cuál es? Pues justamente la del hombre, ¿no? Cuando Dios nos creó, bueno, creó al hombre, cayó en desobediencia, que es en este caso Adán. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Aunque hay mucho de Dios en nosotros, porque dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No es que Dios se equivocó, pero no ha pecado por elección, sino que hay pecado en nosotros por condición, ¿ok? Por causa de la desobediencia de Adán, nacemos en desobediencia todos. Es una desobediencia condicionada. Simplemente por nacer, se nace en desobediencia, hablando del pecado. Luego, cuando desafías a una autoridad, ya directamente ya no es la condición, sino ya es una elección. Tu desobediencia, tú ya en un entender lo que es, lo eliges desobedecer. Cuando ya crece uno y sabe lo que es obedecer y no como niño que no tiene esa conciencia, sino ya adulto, ya nosotros lo hacemos no porque venga en nosotros, sino porque ya decidimos hacerlo. Este acondicionamiento de desobediencia ya está en nuestra mente. Una persona en un estado de libertad, sin saber por qué va a escoger desobedecer antes que obedecer, en este punto dice, esto es un acondicionamiento mental, como se dicen en términos psicológicos, acondicionamientos mentales. Aunque parezca increíble, el pecado que cometió Adán al desobedecer a Dios dañó nuestro cerebro, o dañó el cerebro de él, y por consecuencia nos acarrea esa maldición. Dice, el pecado dañó el cerebro al nivel celular y molecular de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro ser, para que entonces reaccionemos de esta manera en desobediencia. Por lo que uno tiene que aprender
obedecer. ¿Ok? Para desobedecer no necesitamos aprender. Lo hacemos, es como algo innato por el pecado que heredamos a causa de la desobediencia del hombre. Pero para obedecer tenemos que aprender a hacerlo. Por eso les decía, no por ser cristiano ya de un instante a otro ya eres una persona obediente. ¿Ok? Porque si estás programado o tu cerebro, perdón, ya está programado celularmente a desobedecer por esa herencia genética de desobediencia, no te va a ser tan fácil obedecer. ¿Sí? ¿Qué es? Por ejemplo, puse como un ejemplo sobre nuestro ser celularmente hablando. ¿Qué es el cáncer sino células desobedientes que no hacen la función por la cual fueron creadas y se aíslan y dejan de hacer su función de célula sana y se vuelven en células desobedientes y se convierten en células malignas, las cuales se reflejan como un cáncer en nuestro cuerpo? La desobediencia de nuestras células se convierte en una enfermedad. ¿Ok? Son células desobedientes. Y entonces Dios viene a cambiar nuestros patrones adquiridos por el pecado, justamente mostrándonos el camino para que eso de desobedecer se quite con con disciplina. La desobediencia no se resuelve con palabras. Por eso la palabra de Dios dice que el padre al que ama, ¿qué? Disciplina y corrige o azota al que toma por hijo, hablando de disciplina. La disciplina es la corrección para la desobediencia. Queriendo entender el comportamiento del ser humano, se ha estudiado a las personas y se ha descubierto que las personas aquellas que demuestran tener menos sentimientos o tener menos empatía, más bien es la palabra, son aquellas personas como los asesinos cereales, no que comen cereal, sino que matan a mucha gente. Que matan a mucha gente, esos asesinos que no solamente lo hacen una vez y dicen, ¿qué hice? No, ay, se arrepienten y nunca más vuelvo a hacerlo. No, los que otro y no sienten nada. De hecho, encontré una historia de 3 jovencitas de 12 años, 3 amiguitas de 12 años se juntaban a cada rato. Creo esto fue en Inglaterra, esta historia que dije yo, qué fuerte. De 15 años, de 12 años, estas 3 jovencitas se juntaban, eran amigas las 3, y 2 de ellas se pusieron de acuerdo de matar a su tercer compañera. La mataron y tenían su celular y filmaron cuando la estaban matando. Y no solamente se conformaron con matarla y filmarla en su celular o grabarla, sino que incluso dice que hasta la empezaron a cortar en pedacitos a una compañera. Y cuando la policía las agarra o las encuentra y las entrevista, justamente haciendo un análisis de por qué el ser humano llega a este punto de hacer cosas a esta manera, a este nivel de no sentir nada por matar, quitarle la vida a un ser igual que nosotros o que ellos mismos. Se detectó y justamente con hombres que están también en la cárcel, se hicieron estudios mentalmente, celularmente, y se descubrió que haciendo estudios a este tipo de asesinos o de personas esperando su ejecución en la cárcel, que ya habían cometido muchos asesinatos, descubren que tienen una situación diferente a las demás personas, que es una atrofia en el óvulo frontal. Atrofia en el óvulo frontal, donde se encuentra en nuestro ser la empatía. Descubrieron que estas personas irrigan menos sangre que nosotros, o no sé qué, irrigan menos algo aquí, no sé qué sea, pero lo irrigan. O sea, tienen una atrofia aquí en donde está la empatía. Por lo tanto, hay personas que no pueden matar ni una sola mosca porque tienen mucha empatía hasta con las moscas. Pobrecita mosca. Pero hay quienes no sienten nada de quitarle la vida a otra persona, porque en su naturaleza su empatía está nula. Entonces ellos no sienten nada matar a las personas, ver sangre y estar picándolos o estar cortándolos, o yo no sé cómo lo harán, pero no sienten nada porque hay algo en su ser,
en su óvulo frontal aquí, de falta de empatía total, por lo cual no sienten nada en hacer esto. ¿Ok? Entonces hace que yo experimente, o sea, esta parte hace que es la parte empática de nuestro ser hacia los demás, hace que yo experimente el sufrimiento de otros como el mío. Pero al tenerlo tan bajo o no tenerlo normal, hace que las personas que hacen, justamente que matan a las personas, tengan más maldad y cada vez no haya en ellos una conciencia de que estuvo mal. ¿Ok? A diferencia de otros. Esto le llaman un acondicionamiento mental. Sí, si la desobediencia es un acondicionamiento con el que espiritualmente, por causa del pecado, todos nacemos, hablando de todo lo que les acabo de decir, si entonces la desobediencia es algo que ya está condicionado en nosotros por causa de que el hombre pecó y todos caemos, heredamos ese pecado y todos nacemos con eso, entonces la pregunta siguiente es: ¿qué es la obediencia? Si la obediencia es un acondicionamiento por causa del pecado con el que todos nacemos, ¿qué es la obediencia? Entonces, si la desobediencia es un acondicionamiento, la obediencia es un establecimiento. ¿Ok? Acondicionamiento, como cuando compras un carro, como dicen por ahí, austero. Dices, pero yo lo voy a acondicionar. Entonces le pones rines, le cambias las llantas anchas, bajitas, le pones un buen estéreo, unas bocinas. Tú acondicionas ese vehículo que venía austero y ya ahora es un vehículo, un carro, no sé, algo, una troca ya acondicionada. Entonces, de ser algo normal a ser algo acondicionado. Así es nuestra mente. Por causa del pecado nacemos ya acondicionados con la desobediencia. Como si fueran rines plateados o no sé, dorados, cuáles se usen. En nosotros ya la desobediencia viene así implícita, ¿sí? Pero entonces, si la desobediencia ya está condicionada en nosotros por causa del pecado, la obediencia tiene que ser establecida en nosotros. Pero ¿cómo entonces vamos a establecer esa obediencia en nosotros para quitar esa desobediencia acondicionada por la cual ya nacemos? Entonces, lo que vence el acondicionamiento es el establecimiento. Establecer algo diferente a lo que ya está acondicionado por causa del pecado. Si yo nací con una mente desobediente, voy a establecer en mi vida una mente obediente. ¿Ok? El pecado de Adán fue una elección voluntaria. Si se fijan, en el caso de Adán, él voluntariamente desobedeció. Y ahorita vamos a ir a las escrituras donde Dios le dice que por qué lo hizo. Por lo tanto, al Adán desobedecer, tiene a sus hijos, porque bueno, por causa de la desobediencia fue destituido del lugar donde lo tenía Dios, y al sacarle de ahí, tiene a sus hijos y nacen con ese acondicionamiento ya, genéticamente hablando, de desobediencia a Dios. ¿Ok? Sus hijos heredan la desobediencia, no solo la capacidad de elegir, que sí lo tuvieron, sino también ya en ellos venía implícito la tendencia a desobedecer. ¿Ok? Al Adán desobedecer nos heredó un rechazo directo a la voz de Dios. Sus hijos primogénitos, por ejemplo, Caín, que mató a su hermano, yo me los imagino los dos desde chiquitos, Caín siendo el mayor, agarrando, como casi siempre pasa, el mayor al menor y lo trae de carrito y de ahí, órale, y tú lo haces, y lo empuja y le pega y le jala, y luego dice, no, yo no fui, él es bien llorón, mi hermano menor. Ay, ya lo pellizca a uno y luego a veces se cae uno de la bici y dice que lo hizo adrede. Eso me pasó a mí. Yo traía a mi hermana más chica, nos caímos de la bici y se golpeó, ya yo no. Y mis papás siempre dijeron que lo hice adrede, ¿verdad? Pero bueno, solamente que yo no me golpeé porque caí arriba de ella, pero no lo hice adrede. Pero bueno, así me imagino Caín con Abel, dándole carrilla. Y Adán, deja a tu hermano, Caín, no le jales el cabello. Mira, no, ay, dile algo, Eva. Pues ya le dije, pero no me hace caso. Caín, deja a tu hermano, no lo jales, no le pegues. Caín, no lo tires. ¿Se identifican? Ya sea ustedes o sus hijos. Bueno, así estaban Caín y Abel. Y me imagino que Adán estaba desde que eran niños, adolescentes y jóvenes. Deja a Caín, deja a Abel. Ya, Caín, lo mataste.
¿Saben cómo? O sea, desde chiquito a lo mejor lo agarró en carrilla, pero llegó un punto donde dice la Biblia que Caín mató a Abel y Adán dijo: Caín, lo mataste. O sea, ¿por qué? Porque estaba en él esa parte de desobediencia y tomó una decisión. Aunque estaba en él, tomó la decisión y la elección de matar a su hermano. ¿Qué es lo que establece la obediencia del hombre? Que el hombre atienda la palabra de Dios. Es lo único que va a hacer que se establezca en nosotros la obediencia, el que atendamos la palabra de Dios, porque justamente la desobediencia entró en Adán, el primer hombre del ser humano de la tierra. La desobediencia cuando ya no escuchó la voz de Dios. Dios le dijo: no comas de este árbol. ¿Y qué hizo él? Comió de ese árbol, como si no se lo hubiera dicho. Entonces, lo que hace que nosotros salgamos de una condición de desobediencia va a ser el escuchar nuevamente la voz de Dios. Adán dejó de escucharlo y se hizo desobediente. Adán y Eva. Nos lo hereda y nosotros, si no escuchamos la voz de Dios, somos hijos de desobediencia. Pero ¿qué es lo que va a hacer que volvamos a ser obedientes? Volver a escuchar la voz de Dios. Lo mismo que acondicionó la desobediencia, ahora establece la obediencia, y es la palabra de Dios. Lo único que va a establecer en ti y en mí la obediencia es su palabra. Lo que cambió en Adán o en nosotros a través de Adán es que él escuchaba más bien Adán la voz de Dios audible, nosotros no. Hoy la escuchamos a través de la palabra o de un mensaje o de muchas formas como Dios nos habla, pero necesitamos aprender cada vez más a escuchar la voz de Dios para cambiar ese acondicionamiento a un establecimiento de obediencia. Salmo 119, 127 dice: por eso yo amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro puro. Aquí el salmista está diciendo: mira, si quieres ser obediente tienes que amar su palabra. Ahora aquí dice que más que el oro. La verdad es que ¿cuántos de aquí hemos tenido más de 1 kilo de oro en las manos? No sé, digo, a lo mejor algunos sí, o los que trabajan en minas sí les ha tocado así, órale, 1 kilo de oro. No sé, se me hace que son más chicos, pero lo más que hemos, pues es a un anillo, una cadenita que nos dicen que es de 24 y luego se despinta, pero bueno, no lo sé. Pero la verdad es que si tú lo ves, este salmo que dice que valoro tus mandamientos más que el oro, como que digamos, bueno, pues nunca he tenido oro, pues no voy a, o sea, no hay un balance para entender cómo valorar el oro, digo, los mandamientos de Dios en comparación del oro. Pues lo más que tengo es esto, pues entonces pues, si ya tantito más que esto puedo valorar sus mandamientos, pues ya la hice. Hablando de que aquí el salmista dice más que el oro, ¿ok? Hay cosas a las que le damos mucho valor. Por ejemplo, tú puedes darle mucho valor a no faltar a ninguna de las reuniones de tu iglesia. O puedes darle mucho valor al Día de las Madres y estar listo antes de que llegue ese día con un gran regalote para tu mamá, y en cuanto amanezca le marcas o la sorprendes y le llegas a la casa y le das su regalote. Tú le puedes dar mucho valor a las cosas que tú quieras, o al Super Bowl, ¿verdad? Como ahora que pasó el domingo pasado, a esperar ese momento, algún deporte. Tú le puedes dar mucho valor a muchas cosas, la verdad. Tú y yo les damos, de hecho lo hacemos, le damos valor a muchas cosas. Nosotros determinamos a qué cosas le damos valor. Las personas justamente determinan a qué cosas quieren darle el mayor valor en sus vidas. Entonces, si yo quiero oír la voz de Dios para cambiar mi acondicionamiento de desobediencia a un establecimiento de obediencia, si yo quiero hacer eso, tengo que darle el valor necesario. ¿Ok? ¿Saben por qué las personas no leemos tanto la Biblia? O muchos no la leen nunca, o mucho, o nada, no sé, como debiésemos hacerlo. Porque no le damos el valor. No creemos que es realmente la palabra de Dios, que es Dios hablándonos, que es Dios diciéndonos: dale el valor para que te conviertas de un hijo desobediente a un hijo obediente. Si le diéramos más valor a la Biblia, habría más establecimiento de obediencia en nuestro ser. Porque la gente no le da valor a la Biblia, entonces le damos valor a otras cosas. Incluso
déjenme, vamos a parafrasear este salmo que acabo de leer. Dice, por eso yo amo más tus mandamientos que al mi celular. ¿Será? No sé. Por eso amo yo más tus mandamientos que a mi novio, a mi novia, a mi esposo, que a mi carro de rines nuevos, que a mi... Tú ponle lo que quieras, a lo que le das más valor. Ahora sí, para entender esta escritura. Por eso amo yo más tus mandamientos que... Porque si decimos al oro, ya dijimos que pues no, nunca lo hemos. Bueno, si lo tienes, dime y móchate nada. Pero la verdad no hemos tenido tanto como para valorar y decir, oh, el oro es, sabemos que es caro, sabemos que vale mucho, pero como no lo tenemos, o en grandes cantidades, si lo tenemos, a lo mejor sí, digo, yo no quiero menospreciar, algunos tendrán sus lingotes ahí en su caja fuerte, no lo sé, a lo mejor si eres de lo que los valora y lo guarda, vas a entender más entonces, si es así, pero si no, si tú eres como yo que nomás esto traigo de oro, pues no vas a entender este salmo donde dice, valoro más tus mandamientos que mi anillo, pues ¿saben cómo? O sea, por eso si parafraseamos, valoro más tus mandamientos que mi tiempo en el gimnasio. Híjoles, mi tiempo, yo no estoy en contra de los que están esbeltos, porque yo no lo estoy. No es envidia. Pero hay quienes el gimnasio es su todo, su todo. Y esa es solo una parte, porque hay quienes su trabajo, valoran tanto su trabajo que hasta lo llevan a casa. No solo se queda en la oficina o se queda en ese horario, sino que hasta en la casa lo llevan. O sea, tú sabes a qué valoras más. Yo no sé, tú lo sabes. Pero si parafraseamos este salmo, entonces entendemos que qué es lo que valoras más. ¿A qué le estás dando más valor y más peso? Valoro más tus mandamientos que una película o que una serie que me aviento 5 o 6 capítulos y no puedo levantarme del sillón porque parece adrede que termina el episodio en algo que te deja como que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no, pues pon el otro. Oye, ya son las 12. No, espérate, nomás para ver qué pasa. Termina ese y te deja otra vez igual. ¿Y qué va a pasar? No, ya. Mañana vemos qué va a pasar, porque si no, aquí nos aventamos toda la serie. Y ha habido quienes sí se las avientan. Y lo más tremendo es que a mí me ha pasado que tengo 2 o 3 series que se terminó la temporada. Y esperar a la 4ª temporada, no, digo, esto no se vale, neta que no. No sé ustedes, pero yo sí me frustro. Porque invertí horas de sueño, de descanso, viendo la 1ª, 2ª y 3ª temporada y me dejan en el punto donde espera la próxima temporada. No es cierto, le digo, no, ¿cuándo? Y a veces le digo, no, dime cuándo va a salir. No sé. Y a veces nos da indicios, ya va a salir la siguiente. Y yo ya estoy, ya que salga. Porque es más, ya hasta se me olvidó en qué me quedé. Pero así nos tienen. Es a lo que tú y yo le damos valor. ¿A qué le estás dando más valor? Es lo más valioso para mí o para ti, lo que provoca más tu sacrificio y mi sacrificio. A lo que más valor le das es a lo que va a provocar más sacrificio de parte tuya, en lo cual vas a invertir más de ello, de ti, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de todo. Y la Biblia no la vemos más valiosa que el oro, como decía ahorita, o que todos estos ejemplos, parafraseando, ¿qué es lo que más le damos valor? Ya sea el gimnasio, el trabajo, un curso de inglés, otro más, un diplomado, qué sé yo. Tú sabes a qué le estás dando más valor. Haciendo, como les decía, la paráfrasis nos debe de llevar a meditar cómo es entonces que Dios quiere que valoremos realmente su palabra. ¿Cómo llega una persona desobediente a ser una persona obediente? Dando un nuevo valor a las cosas, cambiando mis valores. De lo contrario, si no le doy valor a su palabra, hablando de la palabra de Dios, nunca voy a obedecerle. Si yo no le estoy dando el valor que merece la palabra de Dios, como lo hizo Adán, desobedeció por no darle el valor y el peso de no lo hagas, entonces yo voy a continuar haciendo lo mismo. La obediencia es la forma más elevada de adoración, decía una persona. Tú dices, la adoración, wow, sí. Más que la adoración, la obediencia.
Para Dios es más valioso que le obedezcas a que le adores. Lalo, es que yo todo el día tengo la música cristiana a todo volumen. Qué padre, pero obedécele. Pero puedes ser desobediente aún teniendo la alabanza y levantando tus manos. Puedes ser desobediente, no le estás dando ese valor real. Ahora, hay quienes dicen que cuando tú adoras, hace que se neutralice en nuestro ser la desobediencia. Por eso es que mucha gente recomienda que leas la Biblia diario, y de preferencia salmos, proverbios, o sea, un libro en el cual adquieras sabiduría, porque cuando lo estás leyendo continuamente ¿cómo dije ahorita la palabra? Te condiciona a que cada vez menos seas desobediente y a que empieces a ser más obediente. Cuando lees la palabra, cuando estás adorando, hay quienes dicen que jóvenes cristianos que cuando estudian ponen música. ¿Qué música pones? Porque dicen que quienes ponen alabanzas sacan 10. Órale, ustedes saben. Pero los que ponen heavy metal sacan 6. Yo no sé, tú sabes qué quieres sacar, cristiano, porque ahora está eso. Bueno, tú sabes qué quieres sacarte, pero sí, la adoración te abre a la obediencia o te lleva a un punto de obediencia y a mejoramiento humano y social. Los jóvenes que escuchan alabanza y adoración tienen mejores calificaciones, o las personas o son mejores en sus trabajos. Entonces tómalo como un tips, de veras. Adora a Dios, búscalo más en adoración y créeme que vas a ser cada vez más sobresaliente en todo lo que haces, como leer la palabra misma. Romanos 5:19 dice: porque como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de Adán, muchos fueron constituidos, ya se fijan la palabra ahí, por su desobediencia se acondicionó, se constituyó el pecado, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia, que es lo que estamos buscando, de uno, este es Cristo Jesús, muchos entonces serán constituidos o acondicionados o establecidos justos. Ahí está. Por causa de que Adán desobedeció, y aquí está la palabra clara, desobediencia, todos fuimos acondicionados desobedientes. Pero por causa de que Cristo murió en la cruz, Él cambió ese acondicionamiento y constituyó la obediencia en el ejercicio de establecerla. No solamente de porque pues ya tengo a Cristo, ya estoy obediente. No, estableces la obediencia con disciplina, ¿ok? Pero la obediencia de uno, que puse aquí, muchos serán, hablando de Cristo, por la obediencia de uno, muchos entonces son constituidos justos. Gracias a que Cristo fue obediente, podemos nosotros ser obedientes en Él. La desobediencia es la madre de todos los problemas de la raza humana. Estamos así por la desobediencia, nada más, no por otra cosa. Génesis 3:11 dice, le preguntó Dios, hablando de esta desobediencia: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé? Ahí está, que no comieras. Una desobediencia no llega porque sí sola, llega detrás de un mandamiento. Desobedieces algo que se te dijo que no. No es como que, es desobediencia, no sabía, perdón, perdón, disculpa que te maté, no sabía que no podía. No es así nomás porque sí. Está establecido que no está bien. De parte de Dios le dijo al hombre: te mandé, no lo hicieras. Miren, Génesis 2:16 y 17 dice: y el Señor, que es antes, bueno, ¿cuál leí ahorita? Sí, 3, hablando del capítulo 2, leí el 3, pero en el capítulo 2 dice: y el Señor Dios mandó, ahí está, la palabra mandó, la primera vez que Dios o que se utiliza la palabra mandar o mandamiento es aquí, en este Génesis 2:16. El Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras o que comieras de él, ciertamente morirás. La primera vez, como les decía, que se escucha o se establece en la Biblia la palabra mandamiento es aquí.
en este Génesis 2, donde dice, te mandó Dios no comer. Y luego ya el que leí en el 3:16 que dice, ¿por qué comiste del que te mandé que no lo hicieras? O sea, rompiste, o sea, pudiste haber sido obediente por naturaleza, pero decidiste ser desobediente por elección, en el caso de Adán. ¿Ok? Pudimos haber sido obedientes por naturaleza, pero por causa de Adán decidimos ser desobedientes por elección. ¿Ok? Por causa de la desobediencia, que es el primer mandamiento que aparece aquí, o la primera vez que dice como mandato, nos volvemos, o sea, bueno, por causa de esa desobediencia, dice ahí más adelante que Dios los sacó del huerto a él y a Eva, les dijo, salgan del huerto donde yo los tenía en un lugar para un futuro diferente, pero por tu desobediencia dice que los saca del huerto y se convierten en vagabundos por el resto de su vida. Detrás de una mentalidad de desobediencia hay un espíritu vagabundo. Génesis 4:12, aunque labres la tierra, le dice Dios, no te volverás a dar de sus frutos, andarás por el mundo errante y vagabundo. Por desobediente te has convertido errante y vagabundo. La desobediencia en nuestro espíritu nos hace personas, si somos desobedientes, somos personas que no errantes, es que no le atinas o algo así, ¿no? Que no sabes para cuál es tu rumbo, y vagabundo, pues no tienes un lugar fijo, no estableces nada bien, porque por causa de no obedecer podemos caer en ese, como dice aquí Génesis, espíritu errante y vagabundo. El espíritu vagabundo es una persona inestable, como decía la definición de vagabundo se puede traducir en varias formas, como alguien sin casa, inestable o fugitivo, errante, como decíamos ahorita. Entonces, cuando se define vagabundo, habla de que alguien que no está estable por causa de su desobediencia. Detrás de una persona desobediente está alguien que nunca logró aterrizar o lograr lo que se había propuesto. Nunca logra establecerse. Es solo una consecuencia de haber roto este mandamiento y ser desobediente. Efesios 4:23, ya en el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Testamento, hablándoles después de Cristo, Dios hablándonos aquí en el Nuevo Testamento está recordando lo que pasó con los hijos de desobediencia y dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. O sea, como diciendo, los de atrás no lo hicieron bien, pero ustedes tienen que hacerlo bien, como Dios los creó para ser obedientes, santos de verdad. Corresponde a personas que vuelven a creer para ser como Él. ¿Como quién? Como Dios. Obedecer no será algo automático, como les he estado diciendo, es algo con lo que tenemos que ejercitar cada día y tener una disciplina. La desobediencia de Adán generó en Caín un espíritu vagabundo que terminó matando a su hermano por nacer en un estado de desobediencia. Eligió, por estar en ese estado, eligió matarle. Vagabundo en griego significa astateo y es desarraigado. Como ahorita decía, no tiene un lugar establecido, está desarraigado. Fueron sacados, Adán y Eva los desarraigaron del Edén y se convirtieron, o sea, perdieron su propósito por causa de la desobediencia. Y muchos de nosotros no encontramos nuestro propósito en Dios y en la vida misma, en este día a día, porque no nos ha caído en cuenta que es por causa de la desobediencia. Andamos errantes y vagabundos. Número 32:13 dice, tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los pecadores, todos los que portaban ropa egipcia, todos los desobedientes murieran. Qué fuerte. O sea, y ya habíamos escuchado esto seguramente en otra predicación en algún otro momento, que el pueblo judío, cuando fue sacado de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, duró 40 años, pudiendo haber durado, no sé, alguien dice que
8 años, algo así, 4 años, no sé. O sea, se le cuatriplicó los años. Pero aquí está diciéndonos en Números 32, ¿por qué? Por desobedientes. Hasta que todos los desobedientes murieron. Dice, no todos los de miedosos, porque recuerdan que mandaron 12 espías. Y de los 12 espías, 2 dijeron, sí podemos conquistar la tierra. Y 10, no, son más grandes, como langostas nos vemos y nos van a matar. Y tú puedes decir, y yo tenía ese pensamiento, por miedosos no entraron. ¿Ya? Yo pensaba así. Toda esa generación dice, entonces Dios los regresó al desierto hasta que todos los miedosos murieron. Y entonces la nueva generación dijeron, pues vamos, órale, con los 2 que quedaron, ¿eh? Dijeron, vamos a conquistar la tierra, pero no. Aquí está esta escritura que no dice que es por miedosos, es por desobedientes. Dios mató a los egipcios, a sus enemigos, cuando venían detrás de ellos y estaban en contra del mar y ellos del otro lado y no tenían salida. En un instante los pudo matar a sus enemigos. Los pasó por aguas, con paredes de aguas en el medio del mar, y hizo que sus enemigos se quedaran atrás en un instante. Dios los libró de sus enemigos en un instante. Dios sacó durante ese tiempo, antes de llegar al punto donde iban a obtener la tierra prometida, sacó a Egipto de sus corazones. No fue fácil, porque recuerden que se le revelaron a Moisés y le dijeron, ay, allá comíamos cebollines y esto y carnita asada, y aquí puro maná. Híjoles, ya me tiene harta este cereal. Y aún así Dios les alimentó y todo lo demás. Pero bueno, todo ese quejar, todas esas costumbres, todo ese adorar otros dioses, como cuando subió al monte por las tablas y regresó y estaban, ya tenían un dios ahí, todo eso se los fue quitando más fácil de lo que parecía, hasta que llegaron al punto donde ya iban a tener la tierra prometida. Pero lo que no pudo hacer Dios fue quitar la desobediencia de su corazón. Ahora, dices tú, Lalo, Dios puede todo. Sí, pero nos ha dado libertad. Y ante nuestra libertad de escoger ser desobedientes, Dios, es donde entra esa palabra, no puede hacer mucho. Por eso dice, entraron, dice, hasta que todos los desobedientes murieron, entonces ya pasaron los obedientes. Qué fuerte. Entonces dices tú, Señor, quiero ser obediente. Saca de ti esa desobediencia. O sea, reconoce en qué estás errando, en qué estás vagabundeando, en qué estás metido, acondicionado, como dice, neurológicamente y mentalmente. Está ese acondicionamiento. Pero no te quedes con que pues ya, así nací, así voy a morir. No, Dios quiere que quites tu acondicionamiento y establezcas su palabra para ser obediente. Ok, Dios mató, como les decía, en un instante a sus enemigos. En el tiempo en que llegaron hasta la tierra, a donde iban a obtener la tierra prometida, sacó sus dioses, sus ídolos, sus costumbres, sus deseos de Egipto, pero la desobediencia no pudo quitarla. Por eso los regresó 40 años hasta que murieran todos los desobedientes. Hebreos 4:11, después de estos versículos de lo que le pasó al pueblo por desobedientes, dice: enfoquémonos pues, esforcémonos, perdón. Yo soy el que no enfoco con mis lentes aquí. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo. ¿Cuál? La tierra que Dios nos está prometiendo, que es en Cristo Jesús. Hablando de los judíos que no pasaron allá y por desobedientes los llevó al desierto. Dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. O sea, está diciendo aquí en Hebreos a nosotros como nueva generación: miren, conocemos la historia de por qué murieron en el desierto esos desobedientes. Hey, esfuérzate, no vaya a ser que caigas con ese mal ejemplo de los desobedientes. Esforcémonos para que no caigas a seguir aquel ejemplo de los desobedientes que murieron en el desierto. Faltó ponerle aquí, pero bueno, es el ejemplo bíblico, Hebreos 4. Ese fue el pecado, no fue, como les decía, la cobardía, fue la desobediencia. ¿Qué hacer para remover entonces? Ya voy a ir aterrizando todo esto. ¿Qué hacer para remover de nosotros la desobediencia? Amemos más su palabra, valorémosla, demos ese valor, como decía ahorita, como el oro. Ok, sí, pero si no lo tienes, ni siquiera te importa qué tanto vale. Pero por las cosas que realmente valoras, cambia a su palabra
y dale el valor necesario para que entonces podamos ser hijos de obediencia y de tener un acondicionamiento a un establecimiento de su palabra en nosotros. Nuestro cuerpo fue formado por la palabra de Dios, nuestras células se alinean ante la palabra de Dios. Entonces, si por causa del pecado se acondicionó en nuestras células, en nuestro ser, moléculas, en lo que somos, la desobediencia por la palabra, porque Dios nos creó con su palabra, vamos entonces a caer en obediencia. Solamente así, obedeciendo a Dios, a su palabra, haciendo lo que nos dice, sus mandamientos. Si decides leer la Biblia cada día, tu cuerpo comenzará a obedecer ante cualquier cosa que se te presente o que inicies. Si tú lees o comienzas a leer su palabra, tu cuerpo comenzará, o sea, tú mismo empezarás a limpiarte de esa desobediencia, estableciendo la obediencia. Adán decidió no obedecer a Dios, tú decides obedecer a Dios. Adán decidió no escuchar su palabra, tú hoy puedes decidir escuchar su palabra. ¿Cómo? 3 puntos y termino. Dándole valor a la palabra, o dándole a la palabra ese valor que Dios te dice. Y estas 2 escrituras no están ahí en las que les pasé, pero se los voy a leer. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Si tú le das el valor a la palabra y entiendes que este salmo está diciendo, es para mí lo que alumbra hacia donde yo voy, dándole ese valor a la palabra, que es como una lámpara que alumbra hacia dónde quieres ir y lo que quieres hacer. O este otro Salmo 119, donde dice: cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ella. Ama y valora la palabra. Todo el día medito en ella. Dices: Lalo, eso es para los padrecitos o para ti que eres pastor y tienes que estudiar la Biblia para... No. Tienes que estar amando su palabra y estudiarla como hijo de Dios para cambiar tu acondicionamiento de desobediencia a un establecimiento de obediencia en Dios. Es la única o una de las maneras. Amar y darle el valor a la palabra. Debes anhelar ser libre. Segundo punto. Primero, debes valorar la palabra. Segundo, debes anhelar en tu corazón ser libre, reconociendo que nacimos como hijos de desobedientes. Yo quiero ser libre de eso. No sé tú, pero yo, después de que todo así, dije: yo quiero ser libre. No quiero ser más desobediente. Entonces debes anhelar ser libre, porque justamente como te decía ahorita, ese acondicionamiento de desobediencia te esclaviza. Y por eso es ser libre, porque un esclavo está atrapado. Un esclavo no puede decidir por sí mismo salir corriendo e irse y ya. Es esclavo. Incluso algunos hasta los tienen encerrados. Entonces debes anhelar ser libre y dejar esa esclavitud, acondicionamiento de desobediencia. Es una esclavitud de desobediencia. Necesitas anhelar ser libre, número 2. Y número 3, debes y debemos, porque me incluyo, arrepentirnos. Porque nadie se arrepiente sin saber que está mal. Entonces primero tienes que reconocer que estás mal. O sea, pídeme perdón. ¿Pero por qué? Tú pídeme perdón, pero dime para... No, tú me tienes que perdonar. Pues no, o sea, hay gente que dice: pues si no me dices por qué. Debes arrepentirte, y para arrepentirnos tenemos que saber de qué. Y con todo lo que les acabo de compartir, tenemos que reconocer que en nuestra naturaleza hay un acondicionamiento de desobediencia. Viene en el paquete. Les da un ejemplo los niños. Dices tú: es un bebé. Viene en el paquete. No hay otra manera. No es de que tú ores por él y está bien que desde la pancita digas tú: Señor, que sea un niño obediente. Está bien. Pero a las primeras de cambio te vas a dar cuenta que no fue solamente eso. Por eso dice la palabra: corrige a tu hijo, corrígelo. Y mucha gente no entiende, y el DIFS hasta se nos quería echar encima cuando nosotros le damos vara a Jonathan, porque fue al que más corregimos. El primero siempre se deja caer uno más, ¿eh? Y el DIF nos traía juidos, y hasta en aquellos tiempos, justamente después de que creció Jonathan y le dimos hasta abajo de la lengua, como se dice, al tremendo Jonathan, que ayer cumplió años, por cierto. No lo veo, si está, bueno, no sé.
Ah, está con los teens, sí, cierto. Nosotros en ese momento, como padres primerizos, queríamos hacer las cosas mejor posibles con nuestro hijo, hablando de él como primogénito. Y leíamos la Biblia y decía, dale vara. Y así, pobrecito, es un bebé, o está chiquito, apenas empieza a caminar, le doy vara y lo tiro. Ay, sus pompitas, dale vara. Porque dice que la rebeldía, que es la desobediencia, está ligada en su corazón. Dice, y solo la vara la va a alejar de él. Mi hijo, mira, aquí en la varita dice, y es una escritura de la Biblia, y yo lo creo, aunque en mi corazón me duela, voltéese, mi hijo, y paz, paz. Y luego ya lo abrazábamos. No es contra ti, es contra lo que hiciste, es la desobediencia. Y así fuimos criando a nuestros hijos, guiándolos, corrigiéndolos, porque necesitaban aprender a obedecer. Y así Dios hoy te dice, primero tienes que reconocer que somos hijos de desobediencia por naturaleza, por acondicionamiento del pecado. Pero hoy Dios nos dice, ¿quieres ser un hijo obediente? Establécelo, obedeciendo mi palabra. Entonces, por eso debes arrepentirte, en donde el arrepentimiento llega en un reconocimiento de que no está bien en mí. Significa que debe de haber desde aquí un cambio de mentalidad, de hacer un pacto con Dios y a entonces decirle, Dios, deseo, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, de no obedecerte. Deseo de veras hacer un pacto de empezar a obedecer, de ser un hijo obediente. Y harás que entonces Dios intervenga, en todas tus decisiones, en todo lo que hagas, cuando tú lo pones a Él como el Dios al que quieres obedecer. Por eso Dios hace pactos con sus hijos y con su pueblo, porque quiere ayudarles a salir de ese estado y entrar al de obediencia. Obedece sus mandamientos. Los pactos son estos: si obedeces tus mandamientos, entonces esto, si tú caminas esto o haces esto, va a pasar eso. Son los mandamientos, son pactos, ¿sí? Hay unos que traen acondicionamiento o condiciones y otros que no, son directos. Los que obedecen sus mandamientos lo hacen porque tienen temor de Dios. Si tienes temor de Dios, entonces tendrás sabiduría, serás una persona sabia. Si gustan pueden pasar los de la alabanza. Voy a leer un versículo más antes de orar. Pero les dije que iba a hablar de la obediencia y parece que hablé más de la desobediencia. Pero si se fijan, la desobediencia no está tan complicada. Lo más complicado es la desobediencia. Desarraigar de ti, de mí, es más complicado desarraigar la desobediencia que la obediencia. Entonces, les decíamos a principio de año, Dios nos dijo, tienes que saber cuál es tu posición en Dios, tienes que obedecer. Y el tercer punto, ¿quién se acuerda? Arrepentirte, que es lo que vamos a ver la semana que entra, el arrepentimiento. Pero sabes, como decía ahorita en el último punto, no va a llegar ese arrepentimiento si no sabemos esto. Mientras no sepas de qué te tienes que arrepentir, pues no, ¿para qué me arrepiento? Pues ¿cómo? O sea, si no sé por qué, ¿para qué? Quisiera que nos pusiéramos de pie.